Hola, hola, bienvenidos a mi canal, La Casa de Helen. Yo soy Helen y hoy estamos en mi cocina. Hoy vamos a estar preparando unos pimientos rellenos de carne molida y queso envueltos en bacon. Ahora, sin más nada que decir, comenzamos. Ahora vamos a comenzar preparando la carne molida. Vamos a estar sofriendo usando un poquito de aceite de oliva para poder sofreír la cebolla. Vamos a estar echando por aquí las cebollas para sofreírlas. Las dejamos unos minutitos. Le voy a echar un poquito más de aceite. Vamos a estar sofriéndola, esto es bien rapidito. Voy a ponerlo a temperatura alta. Las dejamos unos minutitos. A lo que sofríe vamos a estar echando la carne. Ya la carne está limpia. La vamos a estar aquí echando con la cebollita para que coja saborcito. Se va a dejar sofreír un poquito como para que vaya botando el juguito de la cebolla. Para ahora vamos a ir echando la carne. Esto va a quedar divino. Ahora la sofreímos un poquitito para ligarla con la cebollita. Y ahora vamos a ir echándole los otros ingredientes. Por aquí tenemos sofrito. 2 cucharadas soperas de sofrito aproximadamente. Si necesitamos un poquito más en el proceso, pues se va a estar echando. Hasta ahora son 2. Porque lleva los otros ingredientes. Le echamos un poquito de ajo, que es una cucharada de ajo, de la sopera. Le vamos a estar echando pimienta a gusto. Todo esto es a gusto. Si no tiene alguno de los condimentos, no tiene que echarle. Cada persona lo hace, ¿verdad?, como mejor le guste. A mí me gusta condimentarla de esta manera. Ahora le vamos a estar echando orégano molido, porque eso le da un gusto muy bueno. Aquí le estamos echando perejil. Y vamos a ir moviendo un poquito. Vamos a echarle un poquito de adobo. Vamos a estar echándole un sazón y un cubito en polvo. El sazón se lo voy a echar uno completo. Si necesitamos un poquito más en el proceso, se le va a echar el cubito en polvo del sobrecito. Solamente voy a usar por el momento la mitad. Le voy a echar un poquitito más de sazón.
Vamos a ir moviendo. No le echamos agua. ¿Por qué? Porque no queremos que quede tan mojadita. La queremos bastante seca, dado que es para rellenarlo. Esto va a quedar muy bueno. Le voy a echar un poquito de vinagre, solamente un poquito. El vinagre ayuda a cortar el sabor ese que trae a veces las carnes, que a mí no me gusta para nada. Le vamos a echar comino y le vamos a echar también paprika. Una pequeña porción, como más le gusta a ustedes. Recuerden que la carne siempre se hace a gusto de cada persona. Ustedes usan las cantidades que ustedes deseen, dejándose ir por el sabor de su paladar. Yo le voy a echar un poquitito de sal. Y ya con esto la vamos a dejar que se cocine bien para entonces echarle la salsa. ¿Qué salsa le echamos? Bueno, a mí me gusta echarle la salsa de tomate y un poquitito de salsa dulce, porque eso le da como un toquecito diferente, el cual a mí y a mi familia le gusta. Pero si a ustedes no les gusta, le pueden echar la salsa de su preferencia. Ahora vamos a esperar a que la carne se cocine. Yo la voy a tapar un poquito para que se vaya cocinando. Si algunas personas no saben lo que es salsa dulce, algunas personas la conocen como ketchup. Es lo mismo, así que le pueden poner un poquito si lo desean. Si no, pues si no tienen salsa de tomate, también pueden usar la salsa ragú, le da también un sabor muy bueno. Eso queda a discreción de cada persona. Ahora vamos a esperar que esté la carne para continuar haciendo el relleno de los pimientos. Han pasado 4 minutos, yo la voy a estar moviendo un poquito para que vaya cogiendo, ¿verdad?, ese saborcito, viendo cómo va quedando. Ya le falta bien poco, esto está bien rápido. Esto está en menos de más o menos 10 minutitos aproximadamente. Hay personas que les gusta echarle agua, a mí también, pero depende para lo que lo vaya a cocinar. Ya para lo que es, pues yo la hago así, para que me quede bastante seca, no seca, sino que no quede con mucho juguito, para que entonces cuando lo echemos en el pimiento tenga más consistencia. Pero ya ustedes verán cómo va a quedar esto, muy rico. La vamos a tapar algunos 3 minutitos más y le echamos la salsa. Ahora le estamos echando el ketchup o salsa dulce, como ustedes deseen llamarle. Le vamos a echar ahora la salsa de tomate o de ragú, la que ustedes prefieran, la de su preferencia. Vamos a ver cómo va quedando. Si necesitamos un poquito más, pues le vamos a estar echando. Creo que así está muy bien con las cantidades que se le echaron, porque no la queremos muy mojada. Queremos que quede gustosa, pero con una consistencia
para que cuando hagamos los pimientitos, ¿verdad?, le echemos el rellenito, todo quede muy bien. Ahora lo vamos a dejar algunos 2 minutitos a lo que la salsa como que pega y listo. Aquí ya para rellenarlo estamos en el proceso, ya los tenemos aquí preparados para rapidito rellenarlo y empezar. Esta carne es muy buena, a mí me gusta mucho porque es magra, casi no tiene grasa. Como ustedes ven, hay muchas carnes que cuando ustedes las cocinan sueltan un revolú de grasa y se ponen bien mojadas. Esta no, esta es más carne que otra cosa, ¿sabes? Esta es bastante pura y es muy buena. ¿Sabes? Siempre tienen que estar pendientes cuando vayan al supermercado. Bueno, ustedes compran la de su preferencia, pero entre más limpia, mejor. ¿Vieron cómo queda la carne? Ya la carne está prácticamente, ya lo que le queda es como un minutito más. Yo le voy a subir un poquito más el fuego porque se lo había bajado, o la temperatura, para que pegue un poquito más la salsa, pero ya esto está. Y como huele, tienen que estar aquí para saberlo, pero esto está, esto es otra cosa. Vamos a esperar un minutito más a lo que ella se pegue un poquito más la salsa y empezamos con el relleno. Esto está casi listo. ¿Ustedes escuchan cómo suena eso? Así mismito saben. Bueno, ya la apagué, ya esto está hecho. La vamos a ir sirviendo en una tacita. ¿Verdad? Vamos a ponerla por aquí. Sacarla completa. Esto está, Dios mío. Miren cómo quedó eso. Échale esto al fregadero. Ir bajando. Vamos a estar echándole un poquito de queso mozzarella. Mis manos están completamente limpias, y es algo que yo hago cuando estoy cocinando, me lavo mucho las manos, eso es bien importante cuando vamos a estar bregando así. Este queso es muy bueno. Vamos a echar poquito, vamos a dejar esto ready, vamos a echarlo para el lado. Vamos a estar rellenándolo con la carne. Miren esto. Que quede bien rellenado. Échale en carne. Esto lo vamos a estar acompañando con un arrocito blanco, porque esto no se puede quedar sin acompañante. Hoy yo lo voy a acompañar con un arrocito blanco, pero lo puedes acompañar con amarillo, con tostones, o simplemente comérselo así, solito, porque esto se come solo. Esto está bueno. Practiquen esta receta para que ustedes vean y después me cuentan. Vamos a estar echándole un poquito de este queso, que es queso cheddar. Esto es un queso que pues tiene diferentes quesos. No los estoy promocionando, pero es el que estoy usando. Hay que echarle. Vamos a ver cómo queda esto.
Miren eso. ¿Ah? ¿Qué ustedes creen? Esto es una comida muy buena. Háganla para que ustedes vean que les va a encantar. Ahora vamos a estar envolviéndolas en el bacon. Yo voy a usar 2 tiritas. Yo voy a usar 2 tiritas de bacon por cada uno. Esto es bien sencillo. Las vamos a poner y vamos a arroparla. ¿Ves? Simple. No hay que ponerle palitos si no quieren. Estos bacon a mí me encantan. Todo lo que lleve bacon me encanta. Déjalo hasta ahí. Ahora ya tenemos el horno ya calientito, esperando que yo meta esta bandejita. Lo tenemos a 350 grados. Lo vamos a dejar aproximadamente algunos de 20 a 30 minutos. Vamos a ir verificando, ¿verdad? Que no se nos queme a lo que el bacon pues cocina. Porque como ustedes saben ya todo está listo. Lo que les falta es que el bacon cocine bien. Pero ahora vamos a estar echando estos ricos pimientitos. Vamos a dejar aquí. Recuerden, vamos a darle sobre 20 minutos a 30 minutos, pero vamos a ir verificando de cada ratito que no se nos queme. Miren cómo esto quedó. Esto está, vamos a hacerlo con mucho cuidado que no nos quememos. ¿Vieron toda la grasa que suelta? Por eso es que me gusta hacerla que quede bastante sequecita. Ahora las vamos a sacar. Miren qué deliciosas se ven. Esto es una ricura. Esto está divino. Hay que ver cómo quedó, porque no nos podemos ir sin probarlo. Miren esto. Miren. Esto está divino, divino, divino. Vamos a probarlo. A ver cómo quedó. Bien. Tienen que probarlo, tienen que hacerlo. Esto quedó delicioso. Recuerden, amigos, que en la casa de Helen se van a estar subiendo videos de 2 a 3 veces por semana, si así Dios lo permite. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, dale like, deje sus comentarios. Yo me voy despidiendo porque me voy a deleitar este rico plato.